Hola, les habla Julián y este es el repaso de hipersensibilidades para el examen del CENDEIS. Entonces, primero, eh, recordemos que las hipersensibilidades son reacciones exageradas frente a antígenos que no van a causar ningún daño o que causan muy poco daño. En el caso de la hipersensibilidad tipo 1, es la que se conoce generalmente como alergia. Entonces, esta hipersensibilidad incluye asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, alergias a los alimentos, alergias a medicamentos o alergias a artrópodos. Y en muchos países afecta a la mitad o más de la población. Por lo tanto, es bastante importante esta hipersensibilidad. Entonces, la hipersensibilidad tipo 1 es causada por alergenos o alérgenos. ¿Y qué es un alergeno? Bueno, un alergeno es un tipo de antígeno que va a generar producción de inmunoglobulina E a través de una respuesta del tipo TH2. Entonces, en lugar de generar inmunoglobulina G a través de una respuesta TH1, más bien se genera inmunoglobulina E. Y no se sabe muy bien por qué algunas moléculas funcionan como alergenos. Entonces, hay algunas teorías, pero se ha visto algunas características, pero no, en realidad estas características todavía no se saben muy bien. Entonces, no están, digamos, no se han determinado con mucha certeza estas características, pero se dice que es porque la mayoría tienen actividad proteasa, tienen PAMPs y entran a mucosas por concentraciones muy bajas. Pero igual, entonces estos son apenas todavía características que están en investigación. Ok, con respecto entonces a la hipersensibilidad tipo 1, tenemos que el antígeno o el alergeno entra al cuerpo y va a ser presentado por una célula presentadora de antígeno a una célula T cooperadora o un linfocito T cooperador. Entonces eso sería un proceso normal para cualquier antígeno, no solo para los alergenos. Entonces, que entre al cuerpo y que sea presentado por una célula presentadora de antígeno a un linfocito T cooperador. Entonces, pues digamos hasta este momento es una respuesta que se daría con cualquier antígeno. Luego, en el paso 2, la célula T cooperadora va a estimular con citocinas del tipo TH2 a los linfocitos B, que son capaces de reconocer al alergeno. Y eso induce un cambio de isotipo en estas células hacia la inmunoglobulina E. Entonces, luego estas células empiezan a transformarse en células plasmáticas y liberan esa inmunoglobulina E. Entonces, aquí es donde ocurre la diferencia. Y esto es lo que caracteriza a los alergenos, que es que los linfocitos T cooperadores van a estimular con citocinas tipo TH2 a los linfocitos B. Entonces, se da el cambio de isotipo y estos linfocitos B se transforman en células plasmáticas y empiezan a liberar inmunoglobulina E en vez de generar inmunoglobulina G. Entonces, ¿por qué es que la célula T cooperadora no genera una respuesta TH1 con producción de inmunoglobulina G? No se sabe con detalle. Esto es lo que es motivo de investigación y depende de características del alergeno, así como del microambiente, características genéticas. Entonces, eso es lo que todavía está en investigación.
Entonces tenemos que ya se habían generado estas inmunoglobulinas E y las inmunoglobulinas E se van a unir a los mastocitos. Y bueno, se pueden unir a mastocitos debido a que estas células, bueno, no solo los mastocitos, principalmente los mastocitos, también basófilos y eosinófilos, pero principalmente los mastocitos. Bueno, estas células tienen un receptor que es un receptor para el FC epsilon, o sea, la cadena epsilon de la inmunoglobulina E, y entonces de esa forma pueden reconocer al FC de la inmunoglobulina E. Y entonces se unen por el FC de la inmunoglobulina E con este receptor que tienen los mastocitos y basófilos y eosinófilos. Entonces, en este momento es cuando el individuo queda sensibilizado, cuando hay mastocitos que tienen en su superficie inmunoglobulina E unida a través del FC. Y entonces, ahora sí, cuando vuelve a entrar el alergeno por segunda vez, va a ser reconocido y entrelazado por dos moléculas de IgE, al menos dos moléculas de IgE en la superficie de los mastocitos, y los mastocitos entonces ahora van a liberar gránulos en un proceso llamado desgranulación. Y estos gránulos contienen mediadores primarios, principalmente el más importante es la histamina en las alergias, pero también tenemos la heparina y distintas proteasas que se liberan, así como mediadores secundarios. Los mediadores primarios ya están formados, los secundarios se generan posteriormente y estos mediadores secundarios como leucotrienos, prostaglandinas y diversas citocinas, principalmente citocinas de la respuesta TH2, en conjunto con los primarios, van a causar los efectos que serían picazón, broncoconstricción, dolor, dilatación de los vasos sanguíneos. Esos son los principales efectos. Entonces, bueno, dentro de la hipersensibilidad tipo 1, el efecto que es más importante es la anafilaxia sistémica porque es muy rápido y es letal. Entonces, ese es digamos que el fenómeno más importante desde el punto de vista clínico de la hipersensibilidad tipo 1. Entonces va a ocurrir minutos después de la exposición a un alergeno, que ya sea, por ejemplo, se introdujo al torrente sanguíneo, por ejemplo, algún medicamento, penicilina o algún otro medicamento, o también eh, fue absorbido a través del intestino, por ejemplo, algún alimento como maní, mariscos, o a través de la piel, como una picadura de una abeja. Y entonces va a ocurrir una desgranulación rápida mediada por inmunoglobulina E, como vimos anteriormente, de los mastocitos, pero va a ser de una forma sistémica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta hipersensibilidad tipo 1, digamos, en la anafilaxia? Entonces, con respecto a la cara, vamos a tener que rápidamente va a ocurrir un edema facial. Entonces, eso es muy característico desde el punto de vista clínico. El edema facial, se puede ver eritema o que se pone rojo la, la, la cara, un poco de picazón. Y luego tenemos los signos y síntomas que son más severos y que ponen en peligro la vida, que son la dificultad para respirar debido a la broncoconstricción. Eso hace que sea difícil respirar y puede generar asfixia. Y lo otro es, el otro efecto muy importante, es que debido a que los mediadores que liberan los mastocitos, sobre todo la histamina, lleva a sí, a vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular, entonces se va a eh, generar una pérdida de la presión arterial, una disminución de la presión arterial, y esta disminución de la presión arterial puede llevar a un choque anafiláctico debido a la salida digamos, debido al aumento de la permeabilidad vascular causado por la histamina, se va a dar salida de líquido
de los vasos sanguíneos y entonces eso baja la presión sanguínea y puede dar este choque anafiláctico. O también las dificultades para respirar que pueden generar asfixia. Entonces, esto puede ocurrir en minutos o digamos, ocurre muy rápidamente y entonces es muy severo porque puede llevar a la muerte. Entonces, el tratamiento es la epinefrina o la adrenalina. Simplemente lo que tiene es que contrarresta los efectos de la histamina. Entonces, con la histamina lo que hacía era que disminuía la presión arterial, pero entonces la adrenalina lo que hace es que va a aumentar la presión arterial. Y esto lo hace debido a que disminuye la permeabilidad vascular, porque como les había mencionado, la histamina más bien aumentaba la permeabilidad vascular. Luego también en las alergias o hipersensibilidades del tipo 1, hay reacciones que son localizadas o atópicas, que son diferentes a la reacción anafiláctica, que es sistémica. Entonces, estas alteraciones se limitan a un tejido o a un órgano específico. Entonces, si es en la nariz, va a ser una rinitis alérgica y vamos a tener mocos y lagrimeo, principalmente, estornudos, tos. Luego, asma, si es en las vías respiratorias inferiores, y también va a haber dificultad para respirar, va a haber broncoconstricción, va a haber moco, estornudos, tos. Luego, dermatitis atópica, si ocurre en la piel, y alergias alimentarias, que sería con los distintos alimentos que pueden generar estas reacciones localizadas. En el caso de la dermatitis atópica, generalmente sucede igual el mismo tipo de reacción con la mediada por inmunoglobulina E y mastocitos y se va a poner rojo. Va a haber eritema en la zona en la que hubo contacto. Y en el caso de las alergias, puede haber diarrea, vómito, principalmente. Entonces, para el diagnóstico de la hipersensibilidad tipo 1, se puede haber pruebas cutáneas, que es un método que es bastante económico y seguro. Entonces, y estas consisten en la inyección intradérmica de pequeñas cantidades de alergenos en el antebrazo o en la espalda. Entonces, aquí están las inyecciones. Se utiliza, por ejemplo, como un control negativo PBS y como control positivo histamina. Entonces, se va a ver aquí que si hay una reacción con la histamina, que es uno de los mediadores, entonces lo que se va a medir es enrojecimiento e hinchazón. Entonces ahí se puede ver con los distintos alergenos cuáles en donde hay hinchazón y enrojecimiento, quiere decir que hay alergia frente a ese alergeno. Y se puede examinar 20 o 30 minutos más tarde, en caso de una reacción inmediata, o después de 5 horas para ver reacción más tardía. Luego también se puede cuantificar la concentración sérica de inmunoglobulina E total por medio de ELISA o también puede ser específica para alergenos. Entonces ya para saber exactamente contra cuál alergeno hay anticuerpos del tipo IgE, entonces también se puede utilizar ELISA o existen también sistemas automatizados en los hospitales, como uno conocido como InmunoCap, en donde también que utiliza un sistema automatizado, donde el equipo se llama FADIA, y también son ensayos son inmunoensayos que también se basan en el principio de la ELISA, pero en vez de utilizar
una placa de ELISA, se utiliza, el antígeno va a estar, por ejemplo, en celulosa. Entonces, esa es la principal diferencia. Pero sí, entonces se pueden utilizar ya sea ELISAs para IgE total o para determinar IgE específica para cada uno de los alergenos o incluso para componentes de los alergenos, proteínas específicas de los alergenos. El Western blot no se utiliza tanto. Y también entonces pueden ser entonces ELISAs manuales o pueden ser ELISAs automatizados o también estos sistemas de inmunoensayos que son también automatizados y que son muy parecidos a un ELISA, pero utilizan celulosa para, como medio de soporte para el antígeno. Luego tenemos las terapias para la hipersensibilidad tipo 1. Entonces una terapia puede ser, por ejemplo, la inmunoterapia o hiposensibilización, que es la exposición repetida a dosis crecientes de los alergenos por medio de la ingestión o la inyección. Y cuando funciona es la manera más eficaz de manejar las alergias. Se supone que funciona por dos motivos. El primero es que va a generar un incremento de IgGs, que son no inflamatorias, como la IgG4. Entonces, disminuye la respuesta del tipo TH2 porque disminuye la inmunoglobulina E, la reactividad de mastocitos y de basófilos, y aumenta las inmunoglobulinas Gs, que pertenece más como a una respuesta TH1 y principalmente la inmunoglobulina E IgG4, que no es inflamatoria. Y además funciona porque incrementa o induce la producción de células T reguladoras, y esas células T reguladoras van a liberar citocinas como por ejemplo la interleucina 10, que van a modular la respuesta, van a disminuir la respuesta. Entonces, pues, esta terapia puede reducir los síntomas o incluso eliminarlos durante meses o años. Sin embargo, no siempre funciona. Bueno, ahora tenemos la hipersensibilidad del tipo 2, que se conoce como hipersensibilidad mediada por anticuerpos, y eh, no se incluyen los anticuerpos IgE, porque esos son los que participan en la hipersensibilidad tipo 1. Entonces, en la tipo 2 participa la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. También se le conoce como hipersensibilidad en donde se da la muerte celular, muerte de células, debido a que en esta hipersensibilidad los antígenos que van a reconocer estos anticuerpos son antígenos que se encuentran en una superficie celular. Y entonces se va a dar una destrucción celular mediada por anticuerpos. Entonces, es importante que para la hipersensibilidad tipo 2, saber que los anticuerpos, cuando se unen a un antígeno que está en una superficie celular, pueden inducir la muerte de la célula. Y esto lo hacen mediante 3 mecanismos. Entonces, el primero es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en donde los anticuerpos se unen a la célula y luego son reconocidos. Aquí los anticuerpos que están en azul van a ser reconocidos mediante receptores FC. Entonces, hay receptores FC que están en células citotóxicas y van a reconocer entonces la región FC del anticuerpo, y de esta forma van a, las células citotóxicas van a eliminar la célula blanco. Entonces sería la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Generalmente ocurre a través de células NK, que con los receptores FC reconocen a los anticuerpos y entonces eliminan a la célula blanca.
También está la opsonización, en donde los anticuerpos se unen a la célula. En este caso aquí es un artículo en donde viene una partícula viral, pero también puede ser una célula. Entonces los anticuerpos se unen a los antígenos que están en la superficie de la célula y esto hace que haya células fagocíticas que también por medio del receptor FC puedan reconocer a los anticuerpos en la región FC y de esa forma puedan fagocitar la célula. Se unen a la célula con anticuerpos y la fagocitan. Y el otro mecanismo es mediante la activación del complemento. Recordemos que la unión de anticuerpos a un antígeno de superficie, pues la unión de antígeno-anticuerpo activa la vía clásica del complemento. Entonces, cuando se activaba el complemento, el complemento también podía generar poros en la membrana celular por medio del complejo de ataque a membrana. Entonces, las reacciones de transfusión son un ejemplo de hipersensibilidad tipo 2, en donde si por ejemplo hay una transfusión en donde eh, se introducen eritrocitos que tienen un antígeno que es extraño para la persona que está recibiendo la transfusión, entonces esos antígenos que están en la superficie de la membrana de los eritrocitos van a ser reconocidos por los anticuerpos que tiene la persona, el receptor, y entonces van a ser los eritrocitos eliminados mediante los distintos mecanismos que vimos, principalmente mediante la activación del complemento. También la enfermedad, bueno, también sobre este tema probablemente ustedes van a tener como más profundidad en los repasos de banco de sangre y de inmunohematología. Y también la enfermedad hemolítica del recién nacido se va a producir por reacciones de hipersensibilidad tipo 2, en donde vamos a tener anticuerpos que son de inmunoglobulinas G maternos que pueden atravesar la placenta y destruir eritrocitos del feto. Generalmente ocurre con el antígeno RH, pero también puede ocurrir con los antígenos del sistema ABH, ABO. Y lo que ocurre es que es una madre RH negativa que tuvo un hijo con un padre que es RH positivo, y entonces si el feto es RH positivo, en el segundo embarazo es el problema, porque si la madre en el primer embarazo generó anticuerpos, entonces durante el segundo embarazo estos anticuerpos pueden atravesar la placenta, unirse a los antígenos en la superficie de los eritrocitos y causar la hemólisis. Luego, con respecto a la hipersensibilidad tipo 3, esta se debe a la formación de complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, esta formación de complejos antígeno-anticuerpo ocurre como una parte normal de una respuesta inmunitaria adaptativa. Bueno, la hipersensibilidad tipo 3 se conoce como hipersensibilidad mediada por complejos inmunes. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando hay una presencia de grandes números y redes de complejos inmunes, se puede dar una reacción exacerbada inmune de hipersensibilidad tipo 3 que va a dañar el tejido. Y la magnitud de esta reacción va a depender del número y tamaño de los inmunocomplejos. Entre mayor sea el número de inmunocomplejos y más grandes sean, entonces va a ser mayor la reacción. Luego de la distribución de los inmunocomplejos dentro del organismo, porque puede haber una reacción local o puede haber una reacción sistémica, y de la capacidad del sistema fagocítico para eliminar los complejos, porque el sistema fagocítico generalmente es el que se encarga
hay fagocitos en el hígado y en el vaso que se encargan de eliminar estos inmunocomplejos. Y los inmunocomplejos son llevados por eritrocitos que tienen un receptor que, que les permite llevarse los inmunocomplejos, porque los inmunocomplejos activan al complemento, ¿verdad? Porque al ser un complejo inmune, esto es la formación de un complejo antígeno-anticuerpo, activa por la vía clásica al complemento. Y entonces los eritrocitos tienen un receptor del complemento, pueden reconocer al complemento que se unió y que se fijó a los complejos inmunes y se llevan al complejo inmune al hígado y al vaso para que sea eliminado por fagocitos. Entonces, bueno, ¿cómo es que se da esta hipersensibilidad tipo 3? Bueno, aquí tenemos un complejo inmune en donde vamos a tener los antígenos en verde, los anticuerpos en azul y entonces, bueno, una vez que se forma el complejo antígeno-anticuerpo, esto activa la vía clásica del complemento y entonces, bueno, el complemento llega, es fijado y se activa. Entonces, mientras los complejos están en la circulación, en la sangre, este, lo que va a suceder es que entonces el complemento se fija y se activa y puede reclutar basófilos, son estos que vienen acá, y los basófilos van a liberar gránulos con histamina y la histamina genera aumento de permeabilidad vascular y vasodilatación. Estos inmunocomplejos también se pueden unir a mastocitos y macrófagos por medio de receptores Fc que tienen las células, los mastocitos y los macrófagos. Y esto hace que se liberen más mediadores vasoactivos y citocinas inflamatorias que van a incrementar la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Sin embargo, el daño va a ocurrir cuando los inmunocomplejos llegan a vasos capilares, generalmente como a paredes de los vasos capilares, debido a que los vasos capilares tienen un menor calibre. Entonces los inmunocomplejos se van a depositar en las paredes de estos vasos capilares. También pueden depositarse o desplazarse los inmunocomplejos a tejidos alrededor y ahí también van a fijar y activar al complemento que está aquí en anaranjado. Entonces los inmunocomplejos se depositan y van a activar el complemento. Y aquí cuando ya se deposita, el complemento a través de C3A y C5A va a reclutar neutrófilos y macrófagos. Y los neutrófilos que llegan van a liberar enzimas líticas. Y entonces eso hace que se lesionen los tejidos. Porque los neutrófilos tienen proteasas que degradan los tejidos, las proteínas de la membrana basal. Entonces, así es como se genera el daño. Entonces, esto se va a generar principalmente en vasos capilares, causando vasculitis, en los riñones, causando glomerulonefritis, y en las articulaciones, causando artritis. Entonces, los neutrófilos, como les había mencionado, son los que causan el daño, debido a que contienen proteasas, como la colagenasa, que digiere el colágeno, y la elastasa, que digiere la elastina. Esas son proteínas que están en la membrana basal. Y también los neutrófilos van a causar daño del tejido mediado por radicales libres de oxígeno, que van a ser generados por enzimas que tienen, como la NADPH oxidasa, superóxido dismutasa y la mieloperoxidasa. Entonces, vamos a ver que en las hipersensibilidades de tipo 3, las lesiones van a ser vasculitis,
si ocurre en un vaso sanguíneo. Y lo que se va a ver es púrpura que se pone morado y petequias que se pone rojo. Glomerulonefritis si sucede en los riñones. Vemos material fibrocelular en los glomérulos dañados. Y artritis si ocurre en las articulaciones. Los signos y síntomas van a ser fiebre, urticaria, que son, es que quiere decir que se pone rojo y que se pone con edema. Luego también hay exantemas, que son erupciones en la piel. Y luego hay dolor articular, agrandamiento de ganglios linfáticos y proteínas en la orina cuando hay daño a los riñones. La enfermedad del suero también puede ser una hipersensibilidad de tipo 3. Esto sucede cuando hay un tratamiento con un suero que está producido en otra especie, pueden ocurrir dos tipos de hipersensibilidades. Una es la hipersensibilidad del tipo 1, que sería una alergia, y esa estaría mediada por inmunoglobulina E. Entonces, puede ocurrir eso, una reacción alérgica frente al suero heterólogo, pero eso sería una hipersensibilidad tipo 1. En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, lo que sucede es que estaría mediada por inmunoglobulina G o M, pero no estaría mediada por inmunoglobulina tipo E. Y entonces, en el caso de la enfermedad del suero, sucede que cuando se da ese tratamiento con un suero que es de otra especie, por ejemplo, suero antiofídico producido en caballo, este suero antiofídico, como está hecho en caballo, las inmunoglobulinas van a ser reconocidas como extrañas. Y si se genera una respuesta de tipo IgG, entonces se pueden formar complejos inmunes porque se genera una respuesta del tipo IgG contra estas inmunoglobulinas y se van a formar complejos inmunes que entonces causan la hipersensibilidad tipo 3, que es mediada por complejos inmunes. Se conoce como entonces la enfermedad del suero. Entonces puede suceder con suero antifídico, antitetánico, suero antidiftérico, suero contra el botulismo, anticuerpos monoclonales contra el cáncer, hechos en ratón también, porque son anticuerpos hechos en ratón. Luego, también puede ocurrir que hayan autoantígenos que estén involucrados en reacciones de hipersensibilidad tipo 3. Y ahí puede ser un problema porque estos autoantígenos, que serían antígenos que están en nuestras propias células, no van a poder ser eliminados porque pertenecen a nuestras propias células. Y lo que sucede es que a veces estos antígenos se liberan a la circulación y ahí es donde, al liberarse, si hay anticuerpos contra estos autoantígenos, entonces se forman los complejos inmunes y aparecen respuestas tipo 3 crónicas. Y este es el caso del lupus eritematoso sistémico, en donde vamos a tener anticuerpos contra autoantígenos. Y esto genera problemas como en la piel, por ejemplo. Vamos a ver eritema en alas de mariposa, o sea, eritemas que se ponen rojo. Y también en distintos órganos vamos a tener daño. Por ejemplo, puede haber daño en los riñones, puede haber glomerulonefritis causada por lupus, en las articulaciones, entonces puede haber artritis y también puede haber problemas en corazón y pulmón. Y estos efectos, estos signos y síntomas pueden variar dependiendo de cada individuo. El tratamiento para casos muy serios de lupus sería una inmunosupresión. Y bueno, para finalizar el repaso de hipersensibilidades, tenemos la hipersensibilidad de tipo retardado o la hipersensibilidad tipo 4. Y esta es el único tipo de hipersensibilidad que es mediado por células
principalmente, en vez de anticuerpos. Y van a ser células del tipo TH1 que reclutan macrófagos. Los macrófagos van a ser el principal componente celular en el infiltrado que rodea al sitio de inflamación. Y es una reacción más lenta en comparación con las otras hipersensibilidades. Entonces, esta hipersensibilidad tipo 4 puede darse de dos maneras. Una es una dermatitis por contacto con especies de plantas que están principalmente en el hemisferio norte, que serían, por ejemplo, hiedra venenosa, roble venenoso, sumaque venenoso. En Costa Rica, por ejemplo, y países del trópico, eh, puede ocurrir dermatitis por contacto con la madera del mango, porque la madera del mango tiene el mismo componente que genera esta dermatitis por contacto. Entonces, ¿cómo sucede? Bueno, hay un aceite que se llama urushiol, que es el que va a causar esta hipersensibilidad tipo 4, sobre todo o sea, que va a causar la dermatitis por contacto de la hipersensibilidad tipo 4. Y este aceite, que se llama urushiol, es muy pequeñito, entonces funciona como un apteno. Entonces vamos a tener que hay una fase de sensibilización inicial, que es la primera vez que la persona toca estas plantas. Entonces lo que va a suceder es que entra en contacto con el urushiol. Entonces es lo que vamos a ver ahora cuando vuelve a iniciar la animación. Aquí está entrando en contacto con el urushiol, que es el aceite que está en las plantas, y eso se comporta como un apteno. Entonces ocupa proteínas, aquí está el apteno, el urushiol, se une a proteínas que son de proteínas propias de las células de los tejidos, que tienen otras funciones, pero pueden funcionar como proteínas transportadoras para el urushiol. Entonces se va a presentar el urushiol, sí, el urushiol junto con fragmentos de la proteína transportadora a linfocitos T cooperadores de tipo TH1. Y estos linfocitos T se van a activar y van a proliferar. Esa sería la parte de la sensibilización inicial. Luego, vamos a ver nada más lo que ocurre la segunda vez, durante la segunda exposición al urushiol. Entonces, otra vez cuando se presenta el apteno, ya como había muchos linfocitos T cooperadores, estos van a liberar muchas citocinas, las cuales atraen los macrófagos y los macrófagos causan el daño que se puede observar en el lugar. Entonces, sí, eso sería la segunda vez que hay exposición al urushiol. Como ya estaban activadas y habían proliferado estas células TH1, liberan citocinas que llaman a los macrófagos liberan mediadores de inflamación y también enzimas que causan el daño que vamos a observar. Y el daño que se observa en la dermatitis va a depender de cuál fue la superficie o sí, qué tanto se expuso la piel a la planta. Entonces, si se expuso una gran parte de la piel, entonces va a ser mayor el daño a que si solamente fue digamos, una parte muy pequeña de la piel. Luego también esta hipersensibilidad tipo 4 puede ocurrir por patógenos intracelulares. Entonces, va a ocurrir igual al inicio una fase de sensibilización, igual que ocurría con el urushiol, pero en este caso con bacterias intracelulares, principalmente con, por ejemplo, bacterias como Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que logra escapar y a veces reproducirse por ejemplo, en macrófagos. Entonces, bueno, tenemos estas bacterias en células presentadoras de antígeno, como los macrófagos, y van a ser entonces presentadas los antígenos de las bacterias y se van a activar las células TH1 y van a proliferar. Entonces, igual este sería el proceso
de sensibilización que dura de 1 a 2 semanas. Y luego viene la fase efectora, que sería posteriormente, en donde estas bacterias generan que igual los linfocitos T cooperadores eh, vayan a liberar las citocinas de una respuesta TH1, principalmente el interferón gamma, es el más importante desde el punto de vista de la respuesta TH1, y se van a activar a los macrófagos. Y entonces estos macrófagos van a, son los que pueden generar el daño cuando se activan. Además, estos macrófagos lo que van a hacer es que van a presentar más antígenos, o sea, se va a incrementar la capacidad para presentar antígenos. Esto hace que vaya a perpetuarse la respuesta de hipersensibilidad retardada, o DTH, pues, por las siglas en inglés. Entonces los macrófagos van a funcionar como células efectoras primarias cuando se activan, porque presentan antígeno y estimulan y perpetúan esta respuesta. Y al mismo tiempo también los macrófagos pueden dañar los tejidos. Ok, en el caso de la dermatitis, que era la causada por las plantas, vamos a ver que los síntomas inician en promedio 24 horas después del segundo contacto con las plantas, y la respuesta máxima es de 48 a 72 horas. Y lo que vamos a ver es que se ve eritema rojo, también exantemas o erupciones. Y, sí, y depende del daño de cuánto contacto hubo con la planta. Generalmente va a ser un daño que no es muy grave. Luego, en el caso de los patógenos intracelulares, lo que sucede es que muchos de estos patógenos que causan esta hipersensibilidad tipo 4, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, logran escapar de la respuesta inmune y logran a veces incluso proliferar en los macrófagos. Entonces el antígeno no se va a eliminar fácilmente. Y entonces se empieza a desarrollar una hipersensibilidad tipo 4 prolongada. Y esto es destructivo para el huésped porque se causa una reacción granulomatosa, en donde la activación continua de los macrófagos hace que los macrófagos vayan a adherirse estrechamente uno con otro, como vemos acá. Entonces forman células gigantes que son multinucleadas, como vemos. Entonces se fusionan y estas células gigantes desplazan a las células normales y forman nódulos. Y además entonces van a liberar estos macrófagos concentraciones altas de enzimas líticas que destruyen el tejido circundante. Y entonces se van a dañar vasos sanguíneos y puede también darse necrosis o muerte de las células del tejido de una forma extensa. Y bueno, aquí vemos entonces un resumen de los 4 tipos de las hipersensibilidades, por si quieren también todavía repasar estas 4 hipersensibilidades de una forma más rápida. Aquí hay un resumen de todas las 4 hipersensibilidades, los principales mediadores, los mecanismos y las manifestaciones típicas. Entonces, eso sería el repaso de las hipersensibilidades.